Pizarrón presenta. Cuentos para irse a dormir. Regreso al futuro. ¡Regreso al futuro! Hola, Pitufa. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Muy bien? Sí. Casi siempre contamos cuentos que le gustan a Lara, ¿a que sí? Sí. Y hoy vamos a contar un cuento que le gusta ¿a quién? A papá, que es de una peli que vio cuando era pequeño, pero que ahora de mayor le gusta todavía casi más que antes. Y a mí. ¿A ti también te gusta? ¿Quieres que empecemos con el cuento? Sí. ¡Pues venga! ¿Empieza? ¡Empezamos! Bueno, pues en esta historia que te voy a contar, nuestro protagonista, o uno de nuestros protagonistas, ¿cómo se llamaba? Marty McFly. Marty McFly, muy bien. Marty. Marty, que era un niño que era ya muy mayor, y que iba a todos lados, ¿dónde? En un patinete. Y ahora lanza un coche. Y se agarraba a los coches para llegar antes, ¿a que sí? Sí. Porque solo él no llega. Claro. Bueno, pues resulta que Marty vivía en su casa con sus papás, que se llamaban Lorraine y George, y con sus hermanos. Y además, resulta que el papá de Marty trabajaba para un señor que se llamaba Biff y que era un abusón y no hacía más que mandarle cosas. ¿Hay alguien que en casa? Piensa, McFly, a ver. ¿Y Papá Fly? Piensa, McFly. ¿Hay alguien en casa? Eso se lo hacía el Biff Tannen al papá de Marty, ¿a que sí? Sí. Es que era un poquito malo el Biff, ¿a que sí? ¿Y sabes lo que decía la mamá de Marty una y otra vez? No. ¿Cómo se conocieron los papás de Marty cuando eran jóvenes? ¿Sabes cómo se conocieron? El papá le pilló en coche. El papá de Lorraine le pilló con un coche. Y entonces, como le dio mucha pena, se quedó en su casa. Y Lorraine le echó el ojito y se enamoró de él. Y ya, se hicieron novios de verdad. Se dieron un besito en los labios en el baile del encantamiento bajo el mar. ¿Qué? Y hemos dicho que hay dos protagonistas. Uno era Marty y el otro es... Doc. Doc. Se llamaba el doctor Emmett Brown. ¿Y quién es Doc, cariño? El que tiene el pelo blanco y no para de hablar. Sí, ese que parece un científico loco, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues resulta que Doc inventó una máquina del tiempo que funcionaba gracias a un condensador de flujo. Y luego se fue coche a un sitio, a otro. Sí. Pues a Doc no se le ocurrió una idea mejor que hacer la máquina del tiempo en un DeLorean. ¿Que el DeLorean qué es, cariño? Un coche. Un coche. Muy moderno. Es un coche muy moderno. ¿Que las puertas cómo se abren, cariño? Para arriba Para arriba. y luego para abajo. Y que le puso muchos cables y muchas cosas, ¿a que sí? Sí, como que no paraba de hablar. Sí, eso ya lo has dicho. Bueno, pues resulta que Doc iba a hacer la primera prueba de viaje en el tiempo y llamó a Marty para que fuera a un parking de un centro comercial a la 1:30 de la mañana, cuando no había nadie. Oh. Así que allí fue Marty, y cuando llegó, Doc le enseñó la máquina del tiempo, hicieron una prueba con el perro que se llamaba... Einstein, y le hizo viajar 1 minuto en el futuro, ¿a que sí? Bueno, pues resulta que la máquina del tiempo necesitaba mucha energía para funcionar, y necesitaba una cosa que es energía nuclear, que no sabes lo que es, pero eso es que hace mucha energía, ¿a que sí? Porque necesitaba mucha energía, tanta como 1.21 gigavatios. ¡Hola! Que eso es lo que necesitaba una explosión nuclear. ¡Hola! ¿Y sabes lo que pasó? Que Doc, para conseguir cosas que hacían energía nuclear de esta, se metió en muchos Líos. En muchos líos. Y por culpa de esos líos hubo un accidente
Marty se tuvo que meter en el coche corriendo porque venían unos señores muy malos y como el coche era la máquina del tiempo, hizo un viaje en el tiempo al año... Pasasito. 1955. Hola, ¿y qué hacemos ahora? Pues eso mismo se preguntaba Marty, porque ¿qué hacía en un sitio en el que no conocía a nadie? Sí. No, ¿a que no? Bueno, ¿sabes qué es lo primero que pasó? No. Que Marty evitó que el coche de su abuelo pillara a su papá. Así que su mamá no llegó a enamorarse de su papá. Vaya problema, ¿eh? Pero Marty no sabía que el problema era tan grande, hasta que fue a hablar con Doc cuando era joven. Cuando era joven. Porque había viajado al pasado. Y cuando era joven tenía pelo blanco o negro. Tenía el pelo blanco todavía. Y cuando fue a ver a Doc, Doc no se creía que hubiera inventado la máquina del tiempo. Pero cuando por fin dijo que sí, resulta que se dio cuenta de que no podía hacer viajar al coche porque necesitaba mucha... Gasolina. No, energía. Energía. ¡Energía! ¿Y cuánto hemos dicho que necesitaba la máquina del tiempo para funcionar? Peludo. 1,21 gigavatios. Y justo eso es lo que genera un rayo cuando cae. ¡Hola! ¡Hola, qué suerte! Porque Marty sabía cuándo iba a caer un rayo. Pues resulta que como Marty venía del futuro, sabía que iba a caer un rayo en la torre del reloj y Doc utilizó eso para hacer un experimento meteorológico y utilizar así esa energía para que el coche pudiera viajar. Sí. ¿Qué te parece? Bien. Muy bien, ¿a que sí? Sí. Pero mientras Doc hacía todo eso, ¿sabes lo que tenía que hacer Marty? Alegrarlo de sus papás. Arreglarlo de sus papás, porque sus papás se tenían que dar su primer beso en el baile del encantamiento bajo el mar, que iba a ser justo a la misma noche. Pero decir el helado. Sí, que iba a ser justo la misma noche en la que caía el rayo. ¡Qué casualidad, ¿a que sí? Sí. Sí, Marty no solo consiguió que los papás se dieran un beso, sino que ¿sabes lo que consiguió? No. Que el papá de Marty, George McFly, le diera un puñetazo a Big Tannen. ¿Sabes quién era Biff? No. El que era su jefe cuando era mayor. ¡Hola! Y cuando Marty consiguió que sus papás se dieran por fin el beso, fue corriendo con Doc y con el DeLorean porque tenía que conseguir llegar antes de que cayera el rayo. Sí. Y cuando Marty se subió en el coche para coger carrerilla, ¿qué es lo que pasó? Que se cortó el cable. ¿Y Doc dónde tuvo que subir? Al reloj. Al reloj, ¿a que sí? Sí. Y luego se cayó el reloj. Y que se cayó, pero bueno, pudieron ponerlo justo a tiempo antes de que pasara el rayo, ¿a que sí? Y justo cuando cayó el rayo, ¿qué es lo que pasó? Mi coche desapareció. Desapareció, ¿a que sí? Y cuando Marty regresó al presente, se fue corriendo a ver a Doc. Y luego Doc se cayó, pero estaba bueno. Doc estaba bueno porque había hecho trampas y había leído una carta que le había dejado ¿quién? Marty. Y cuando llegó a su casa, todo estaba bien. Resulta que Biff, que era el que era abusón del papá, ¿qué estaba haciendo Biff? Cambio el coche. Limpiando el coche, ahora trabajaba para él, ¿a que sí? Sí, porque era un trabajador. Es un trabajador. Había salido todo súper bien. ¿Te ha Sí. gustado el cuento de Regreso al Futuro? Sí. Sí. ¿Y ahora qué toca? Da saluditos mucho. Pues es que hay muchos. Sí. Venga, vamos a dar los saluditos de prisita, ¿vale? Sí. Venga, vamos a dar un saludito a Hugo Salmerón, Como mi amigo. como tu amigo, de 5 años, a su mamá Belén y a su papá Miguel de Parla. Ahora.
Hola, vamos a dar un saludito a Oliver, de 3 años, y a su mamá Silvia, de Canadá. Hola. Hola. Dana y Caleb, de 10 y 12 años, de México. Hola. A Héctor y a su hermano Daniel. A Álvaro Felagunt y a Aurea Tinunbiel, de Villaviciosa de Odón, en Madrid. Como mi compañero Álvaro. Sí, seguimos, que hay otro Álvaro, de 4 años, de Perú. Sí. A Rebeca, de 7, e Iván. Como tu tía. No, tu tía no. Tu tía, mi hermana. Tu hermana. E Iván, de 5 años, que son hermanos. A Alba, de 4 años, que le gustan mucho y que nos manda muchos besos. Le gustan mucho nuestros cuentos. A Samuel y a Daniel, de Medellín, en Colombia. A Fran y Álvaro, de Córdoba. Y a Como mi compañero. Sí, y a Isabel, que es maestra de infantil, y a su hijo Benjamín, de 8 años. Mándales un beso grande a todos. Y ahora nos vamos A la cama. a la cama. Mamá Pepe. Me encanta. Adiós. Adiós, me voy. Vivía en su casa con sus papás, que se llamaban Lorraine y George, y con sus hermanos. No sé cómo se llaman sus hermanos. Pues no me acuerdo, cariño. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar. Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora? ¿Carreteras? ¿A dónde vamos? Necesitamos carreteras. ¿Qué